al sistema de salud. Es un sistema de salud que ha respondido, los médicos, las enfermeras se han capacitado en el uso de los elementos nuevos como los ventiladores mecánicos. Se hizo una previsión importante de contar con respiradores mecánicos para poder dar cobertura. Se abrieron espacios para personas contagiadas y para personas afectadas. Por lo tanto, el conjunto de las medidas que hasta el momento se han tomado, incluida ahora el uso de la mascarilla obligatoria en transporte público, en otros lugares de aglomeraciones, muestran que se ha manejado bien desde el punto de vista sanitario la crisis, como digo, hasta el momento, porque esto es algo nuevo para todos. Y desde el punto de vista económico, don José Antonio, aquí hay mucha incertidumbre con respecto a los anuncios que se han hecho por parte del gobierno, y la incertidumbre principalmente viene por parte de las pymes, los pequeños, medianos empresarios, digamos, que se han visto bastante afectados y necesitan urgente una inyección de recursos. ¿Cómo cree usted que se ha manejado el tema económico? Bueno, se comenzó primero en el tema de de la mantención del vínculo laboral. Se utilizó algo que en Chile era un tema ya conocido, pero que a nivel mundial es novedad, que es el Fondo de Seguro de Cesantía. Se le inyectaron recursos a eso para poder mantener al menos en los próximos meses un ingreso mínimo para las personas que se vean afectadas por el término del trabajo en el día a día, no de la relación laboral. Y hoy día ya estamos con el segundo plan del gobierno, que apunta precisamente a las pymes y también a los trabajadores informales que no están registrados, por así decirlo, en ninguna parte, y con ese apoyo en recursos para el FOGAPE, se multiplica la posibilidad de que las pymes puedan solicitar créditos a tasas de interés prácticamente cero y pagaderas más allá del término de la pandemia. Por lo tanto, se han hecho cosas. Claramente nunca va a ser suficiente enfrentado a una recesión que va a ser incluso más grave, dicen los expertos, que la recesión del año 29 del siglo pasado. Por lo tanto, todo lo que nosotros podamos hacer adicionalmente a eso es bienvenido. Nosotros como partido político, el Partido Republicano, junto con el Centro de Estudios que nos acompaña en esto, que es Ideas Republicanas, hemos diseñado también una propuesta que va al área económica, que incluye temas de ahorro fiscal y de recortes en planes de gobierno que no estaban dando resultados, suspensión de ciertas horas extras que ya no se están haciendo, ahorro fiscal, eliminación de pago a ONGs que son de carácter político, reducción de embajadas, todo lo que sea ahorro fiscal para inyectarlo en las dos vías. Uno, en el tema de la fuente laboral de los trabajadores, y dos, principalmente para las pymes y los trabajadores independientes. Sí, don José Antonio, con respecto también a ese mismo punto, de toda la, digamos, redistribución de recursos que ha tenido que realizar el Estado para poder inyectar de manera efectiva en varios de estos ámbitos que usted bien mencionaba, también en una de las entrevistas anteriores usted había hecho un comentario con respecto a la cantidad de parlamentarios que tenemos hoy en día, que si bien se había aumentado tiempo atrás para que efectivamente tuviésemos una mejor representatividad a nivel nacional con respecto a eso, pero también usted hacía la crítica de qué nos sirvió al final y de qué nos aportó tener esta mayor representatividad, cómo la podemos ver. Y además que aparecieron muchísimas de estas personas con el 1% de representación, el 0 punto y algo, y además eso nos cuesta mucha plata, que efectivamente ahora podría ser mejor utilizada justamente en estos tiempos de emergencia. Bueno, en eso nosotros hemos sido muy claros desde que se cambió el sistema electoral hace ya 4 años y se implementó hace 2 años, que el aumento de parlamentarios no iba a significar una mejoría en el trabajo legislativo. Y el tiempo nos ha dado la razón. De hecho, tampoco se cumplió con esto de la mayor representatividad, porque si antes se discutía que el binominal impedía que algunas fuerzas políticas llegaran al Congreso, ahora llegaron fuerzas políticas que están representadas por parlamentarios que sacaron menos votos que un concejal en las comunas grandes. Y cada uno de esos parlamentarios, para hacerse notar, hace acciones más llamativas a la opinión pública. Y ahí tenemos, por ejemplo, al denominado Florcita Motuda, que llega a la cuenta presidencial disfrazado de Gatúbelo o Gatúbela o algo así, o Pamela Giles, que sacó un poco mejor votación, pero llega con una capucha de Pikachu. La gente está cansada del show, de ese tipo de acciones, y lo que quieren es que los parlamentarios legislen y lo hagan bien,
que no se vuelva a repetir, por ejemplo, lo de los permisos de circulación, que era algo muy anhelado por las personas, pero que quedó mal hecho, y gracias al veto presidencial, bueno, se reparó una mala ley. Entonces, cuando nos dicen que quieren hacer un plebiscito saliendo de la pandemia en octubre, o cuando todavía no tengamos claridad si hemos superado el tema, y que nos vamos a gastar 30.000 millones de pesos para el acto electoral, y si es que se aprobara, ¿no es cierto?, una asamblea constituyente, el año 2001 tenemos que elegir 200 asambleístas adicionales a los 200 parlamentarios que tenemos, claramente es un despropósito, y tendríamos funcionando el año 2021-2022 dos parlamentos, tendríamos 400 legisladores, sea parlamentarios o asambleístas, para hacer lo que debieran hacer los 120 diputados antiguos y los 38 senadores antiguos, que es su obligación legal. Por lo tanto, son gastos innecesarios y que además van en la línea de generar incertidumbre a la economía, que es absolutamente necesaria recuperarla para salir de la crisis que se generó el 18 de octubre con una violencia asociada inusitada. Ustedes fueron víctimas, al igual que otras ciudades y regionales capitales, de la destrucción de los centros de las ciudades. Eso nos llevó a tener cerca de 300.000 desempleados antes de entrar en la pandemia, y podemos llegar a tener 700.000 personas sin trabajo estable cuando salgamos de la pandemia. Por lo tanto, todos esos gastos de 200 parlamentarios o asambleístas nuevos, el plebiscito y muchos otros asociados a esto son innecesarios e inexplicables para la crisis que vivimos. Sí, bueno, de hecho, con respecto a eso, en Estados Unidos efectivamente se está generando una catástrofe de proporciones. Uno, con respecto también a la cantidad de personas fallecidas que lamentablemente han tenido en ese país, y además también con respecto al enorme número de desempleados que se han visto, bueno, que se han visto afectados, digamos, en relación justamente a esta materia. Y además que tenemos que entender que, por ejemplo, Estados Unidos, siendo una de las grandes potencias del mundo, se está viendo bastante complicado y sobrepasado. Entonces, si nosotros tampoco no hacemos atención a efectivamente cómo está llevando el resto del mundo, cómo los países están enfrentando este desafío del COVID-19, que efectivamente ha sido muy complejo de lograr, y no pensamos en mantener un gasto fiscal adecuado, pensando en que evidentemente en algún minuto esto va a tener que parar y vamos a tener que volver a potenciar toda la economía, tenemos que ser súper responsables. Y ahí por qué yo preguntaba también al principio de cómo se pueden enfrentar también este incremento de parlamentarios que efectivamente, además con una muy baja representatividad, son en parte, uno, que obstruyen muchísimas de las medidas que el Ejecutivo está presentando, y dos, que además plantean quizás medidas que son bastante poco alcanzables y que, si lo hablamos objetivamente hablando, son bastante irreales. Entonces, en ese sentido, al final solamente generan un estorbo y justamente es un bonito saludo a la bandera, pero que a la hora de no son realizables. Entonces, ¿cómo podemos controlar también este tipo de situaciones? Y además los otros espectáculos que usted mencionó, como de Florcita Motúa o de la Pamela Giles. La Comisión de Ética, me imagino que ahí también algo se podría hacer. ¿Cómo no han hecho algo con respecto a estos personajes? Bueno, llama la atención lo que señalan respecto de que no se ha hecho nada. De hecho, el diputado Winter, quien sacó una muy baja votación, hablaba respecto de sus propios correligionarios, de que el comité que conformaban ellos lo denominaban los locos Adams. Él tuvo que salir a pedir disculpas por la manera de expresarse, porque se le quedó abierto un micrófono, pero eso es lo que ellos mismos piensan de los otros parlamentarios. Y también se ha generado un festival de ofertas y de un populismo desatado por parte de todos los políticos en general del Parlamento, cada uno presentando medidas con más gasto, fuera de lo que es el parámetro legal, fuera de las atribuciones que ellos mismos tienen. Y aquí se requiere, por un lado, un control ciudadano que se realiza a través de los medios de comunicación, que tiene un rol fundamental, y también del liderazgo del Ejecutivo. Aquí el presidente de la República va a tener que ejercer un liderazgo y señalar cuál es el camino. Él va a tener que decir, tenemos que rebajar el número parlamentario. Ya lo dijo una vez, pero ahora tiene que instalarlo en el debate legislativo y llevar a los parlamentarios con las urgencias a votar no solamente la rebaja de las dietas, sino también la rebaja del número de parlamentarios, que es lo que toda la ciudadanía está esperando, y empezar a exigirle cuenta a cada uno de ellos. Pero vamos a ver si nuestros honorables también van a aprobar, digamos, esos proyectos que, por mucha buena intención que tenga el Ejecutivo, va a tener que pasar por la aprobación de ellos. Sí, y el control social por eso es tan importante, y nosotros lo que hemos iniciado es una mayor cobertura en redes sociales, tratar de comunicarnos con más personas, porque
la opinión pública se tiene que hacer presente. Nosotros en algunas líneas de acción, por ejemplo, el pacto migratorio que se iba a firmar a comienzos del año pasado, si no me equivoco, a comienzos del año pasado, hicimos una presión a través de las redes sociales y finalmente ese pacto migratorio no se firmó, porque claramente iba en la línea de lo que había sucedido en Chile, de abrir nuestras fronteras de manera irregulada, sin regulación alguna, y nosotros no tenemos ni un problema con los extranjeros, pero claramente necesitamos que todos entren por los pasos fronterizos habilitados, con los documentos al día, porque tenemos que ir resguardando también la labor, el trabajo y la expansión de nuestro país partiendo por casa. El ejemplo de los parlamentarios que ustedes mencionan, bueno, hizo que en Chillán en concreto no se construyera, no esté construido el nuevo hospital. Ustedes recuerden que saliendo del último gobierno de Sebastián Piñera, se dejó prácticamente listo todo lo que era el nuevo hospital para Chillán. Y cuando asume Michelle Bachelet, ella dice, voy a echar atrás todos los hospitales concesionados. A la gente le da lo mismo quien construye el hospital, le importa que estén. ¿Cuán distinta sería la realidad hoy día en Chillán si ese hospital ya estuviera terminado o en fase de entrega, con todas las nuevas instalaciones, siendo que ustedes han sido una de las regiones más afectadas, ¿no es cierto?, por el coronavirus? La diferencia habría sido muy importante. Bueno, ¿y a quién le va a pasar la cuenta a los parlamentarios que levantaron carteles que decían lo logramos? Menos mal suspendimos la construcción de este hospital porque iba a salir más caro, era ineficiente, todas mentiras. Y hasta el día de hoy todavía no está el hospital ahí. El alcalde Salazar en ese momento exigió explicaciones, la gente se manifestó en las calles. Bueno, a esos parlamentarios, a ese gobierno hay que exigirle cuentas hoy día por algo que debiera haber estado listo y no lo está. Con respecto al manejo por parte del gobierno con este tema del COVID que nos tiene tan complicado, don José Antonio, ¿cuál es su opinión con respecto a eso? Porque el MinSal igual admitió alto número de infectados sin detectar y se amplía el uso de las mascarillas producto de las personas que son asintomáticas y dicho número podría llegar incluso a más de 20.000, por lo que señalan acá en el MinSal. Bueno, nosotros acá en la región de Ñuble, principalmente en las comunas de Chillán y Chillán Viejo, estamos con cordón sanitario, con cuarentena y sumado obviamente al toque de queda. Pero sin lugar a dudas hay mucha gente igual inescrupulosa que sigue desplazándose, mucha gente que vemos circulando por las calles, y esta idea, porque igual hay mucha presión por parte de los pequeños y medianos productores, digamos las pymes, por poder reabrir, dado que ya con 2 meses es insostenible, por supuesto, poder mantenerse vivo. Y estas inyecciones de recursos aún no ven la luz. Con Corfo, Cercotec, me imagino, y sé que también obviamente están trabajando en esto, pero tampoco han dado una respuesta clara y concreta. Desde ese punto de vista, ¿cómo cree usted que va a afectar esto a nuestra economía? Bueno, primero decir que aquí el cuidado es responsabilidad de todos y no es la idea andar funando a la gente en las calles como se vive en algún supermercado de Santiago, pero sí que los vecinos le avisen a la autoridad, sea municipal, de la gobernación, la intendencia, carabineros, las Fuerzas Armadas, que hay personas que están infringiendo lo establecido en bien de todos. Esto no es tomar la justicia por sus manos, sino que aplicar los procedimientos a través de las autoridades que corresponden. Respecto de cómo lo ha hecho el gobierno, bueno, como le decía, todos los países son distintos, todos estamos aprendiendo, pero cuando vemos los índices a nivel internacional, por ahora, porque esto cambia día a día, hasta ahora podemos decir que los índices a nivel general son mejores que en otros países. Eso no quiere decir que hayan errores, que hayan situaciones complejas. El gobierno hace lo posible por generar cada día más test para averiguar, o sea, para determinar quiénes son las personas contagiadas. Y hay muchos casos asintomáticos. El ministro en algún momento lo dijo y se tomó a la broma. Este virus muta. El virus va cambiando de acuerdo a la estación, al frío, al calor, a las distintas personas. No es fácil enfrentarlo. Y claramente deben haber muchas personas asintomáticas circulando y que no han colaborado ni con el lavado de las manos, ni con las mascarillas, ni cumpliendo la cuarentena voluntaria o obligatoria. Y eso, bueno, es labor de todos. El gobierno ha hecho lo que más ha podido. Y respecto del tema de los recursos, claramente el presidente, el ministro de Hacienda han llamado a las distintas reparticiones a acelerar el tranco, porque no sacamos nada que el presidente haga un anuncio y esto se entrampe porque alguien tenía un DICOM, porque alguien tenía... Esto requiere menos burocracia y más acción.
Si hay algo que nos va a dar una lección esta situación, es que tenemos que digitalizar mucho más el Estado, el teletrabajo, la ventanilla única, muchas cosas que tienen que hoy día pasar a una situación distinta, digital. Por muchos años se resistieron muchos opinólogos políticos, muchos activistas políticos a que nos fuéramos móviles les quita poder. Entregarte el crédito o no en mi escritorio es distinto a que si hay una ventanilla única computacional y digo, mire, estos son los requisitos, a usted le está fallando solucione este rápido y yo le doy curso. Bueno, todas esas cosas van a hacer que de esta tragedia podamos sacar lecciones y avanzar más rápido. Lo que hay que pedirle ahora sí a las autoridades es que se aceleren el tranco y eviten las burocracias innecesarias. Eso le quería preguntar. Si hubiese que hacer una crítica al oficialismo en este momento, ¿cuál sería? Obviamente esperemos que constructiva. A ver, es difícil hoy día erigirse como una autoridad que dice esto está mal o esto está bien. Yo entiendo a la autoridad política en este caso, que es el Estado, que ha hecho el mejor esfuerzo. Y mi crítica más que al Estado mismo es a los parlamentarios de oposición. Ellos han instalado algunos temas por rentabilidad política. Muchas críticas que se instalan, muchos proyectos de ley que se plantean populistas, impiden el trabajo eficiente y rápido de una agenda legislativa. Estuvieron discutiendo 2 días el cambio del plebiscito, 2 días perdidos en una elección que no tiene hoy día ninguna importancia radical para la mayoría de los chilenos, lo tiene para un grupo pequeño. Estuvieron rechazando el bono COVID durante una semana, y que recién hoy día el presidente lo puede anunciar. Eso podría haber estado listo hace 2 semanas. Y lo mismo con otras normas que están todavía con una tramitación muy lenta. Por lo tanto, yo hoy día no quiero entrar a hacerle una crítica al gobierno. Yo en algunas líneas, por ejemplo, en la línea constitucional, nosotros como partido nos declaramos en oposición al gobierno por el proyecto constitucional y modificaciones que planteaba. Pero claramente, una vez que empieza la pandemia, nosotros nos ponemos al lado de la autoridad, en contra, por ejemplo, de aquellos alcaldes faranduleros, no de los alcaldes que hacen la pega todos los días, sino que los que pasan más en matinales y en radio diciendo lo que está mal a lo que está bien. Hay cosas que quizás no han funcionado como han debido, quizás el tema de los test, quizás se podría haber incrementado de alguna manera los recursos para que se hagan más test. Sí, se podría hacer un barrido por la población, una especie de encuesta, como se hacen las encuestas generalmente, pero para hacer exámenes aleatorios o completos a una localidad para ver quiénes son estos asintomáticos. Todas esas cosas se pueden hacer. Y yo creo que el gobierno ha tenido la mejor disposición, pero se encuentra también con otros líderes, en este caso la presidenta del Colegio Médico, que por un lado llama a marchar el 8 de marzo, con lo cual expone a muchos y aumenta el contagio por la aglomeración del 8 de marzo en todas las manifestaciones, en todas las ciudades. Después dice voy a colaborar con el gobierno y después sale a criticar al ministro. Bueno, ese tipo de situaciones generan un difícil manejo de las comunicaciones para el gobierno. Don José Antonio, bueno, usted se refiere a Sichés, obviamente, claro, sí. Ella, la crítica que le hizo principalmente al ministro fue por la falta de transparencia en cuanto al número de casos positivos, que es una opinión que también comparten varios alcaldes, en el sentido de que estábamos escuchando hoy en la mañana o en el día de ayer, no recuerdo muy bien, pero que Lo Barnechea, creo que, no fue Lo Barnechea, no sé si fue Peñalolén, que el número de casos que estaban dando a conocer por parte de la autoridad sanitaria iba como en 40 en ese día, digamos, y ella tenía conocimiento del servicio público solamente que eran más de 80. Entonces, esa falta de transparencia es lo que obviamente ella apelaba y por lo cual encaraba al ministro, digamos. Sí, bueno, la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, es de oposición al gobierno. Y los 50 alcaldes que firman una carta reclamándola al Pero gobierno, independiente, don José, que sea de oposición, es un hecho concreto y real. Sí, pero a lo que voy. Peñalolén tiene una corporación, tiene un muy buen sistema de CEFAM. Yo fui diputado por ahí, por eso conozco un poco más la realidad. Tienen una corporación, tienen la mayor cantidad de funcionarios que tiene una municipalidad en ese sector de la región metropolitana. Ellos podrían, en conjunto con el Servicio de Salud, llevar estadísticas bastante mejores de las que le exigen al gobierno. Si yo quiero bajar la información concreta, necesito la colaboración de los alcaldes. Necesito que ellos pongan a su director de salud en sintonía con el Ceremi, con el director de salud correspondiente y hagan este traspaso de información. Y ahí es donde voy. Ese traspaso de información no siempre está.
porque hay autoridades que muchas veces usan los números para su favor, para darse a conocer en la ciudadanía y decirle, yo estoy preocupado por usted y quiero hacer esto, que está fuera de sus facultades. Lo primero que deberían hacer los alcaldes, como Carolina Leitao, es transparentar cuál ha sido su relación directa de ellos colaborándole al gobierno en enfrentar la crisis. En eso están al debe algunos actores. Pero en muchas situaciones ha ocurrido que producto de esta falta de comunicación obviamente se han tomado medidas por parte de los alcaldes bastante drásticas y que han causado repercusiones. Sin ir más lejos, acá en nuestra región de Ñuble, el alcalde de Coelemu y de Quirihue también obstaculizaron el paso de una van un día en la noche para poder trasladar en cuarentena a un grupo de adultos mayores, un hecho que causó repercusión a nivel nacional. Hay una querella también por parte del Estado. Y el Estado presentó una querella contra su alcalde porque es inaceptable. Claro, pero por parte del Ministerio de Salud dijeron que por qué tenían que avisarles a los alcaldes que ellos no tenían competencia para entregarle ese tipo de información y que se manejaba a nivel interno. Entonces, ¿cómo llegamos a un punto de consenso en que los alcaldes puedan manejar esa información si tampoco se las dan? Porque los alcaldes muchas veces están exigiendo cosas que por ley no se les pueden dar. Por ejemplo, hay alcaldes que están solicitando los RUT y los nombres de las personas que tienen el contagio del coronavirus. Eso por ley no se puede entregar. Y si los entregaran, serviría para que algunas de esas personas le hagan funas. Es un delito, Aquí además. En algunas comunidades se le ha dificultado la vida a los médicos y a las enfermeras en condominios y no los dejan usar los ascensores. Bueno, todo ese tipo de cosas, cuando los alcaldes no son responsables, cuando alcaldes como los que usted menciona bloquean el paso de una unidad médica, bueno, están atentando gravemente contra lo que es la seguridad de la comuna, y si esto se multiplica, termina generando un caos. Cuando los alcaldes determinan por sí y ante sí que van a cerrar los comercios, que van a hacer esto, aplicando un decreto, no lo pueden hacer. Ellos pueden llegar a un acuerdo con los comercios para decir, oiga, hagamos esto en concordancia para que la feria libre pueda seguir funcionando, para que el comercio pueda seguir funcionando, pero tiene que ser de mutuo acuerdo, no por imposición. Y aquí, de nuevo, los alcaldes han ido exigiendo muchas cosas porque saben que tienen elección, la tenían en octubre y ahora se la cambiaron para abril. Y todos, pero no todos, muchos tratan de sacar algún rédito, alguna ventaja para aparecer frente a la opinión pública como la persona más preocupada. Y eso es algo que hay que enfrentar. Sí. Cuesta, porque nadie quiere pelearse con el alcalde, con los concejales, para la autoridad política no es fácil, pero tiene que empezar a marcarse una línea y decirse, mire, en estas cosas esto está fuera de la atribución del alcalde. José Antonio, y de esto con respecto a ese punto en particular, sí, también hay algo que se va a tener que analizar a futuro, porque efectivamente ahora el gobierno y varios de los gobiernos regionales también están entregando o están haciendo un traspaso de recursos bastante importante a cada uno de los municipios para que efectivamente puedan ir en ayuda social, tanto también en equipamientos para sus propios servicios de salud, como también en canastas familiares, que eso evidentemente también va a tener un impacto directo en la percepción de la gente para cada uno de sus alcaldes, ni siquiera para el gobierno regional, que al final está traspasando los recursos. Y ahí sí que va a haber un manejo político bastante tendencioso, que va a ser un poco preocupante quizás también de cara a las próximas elecciones. Bueno, también se han dado hechos en consejos municipales, donde alcaldes, por hacer entrega de algunos bienes, son capaces de comprar a 3 o 4 veces el valor que normalmente tenía el bien para el municipio, que ya paga un sobreprecio generalmente importante porque se demora en pagar la factura que le llega, no cumple el pago a 30 días. Bueno, aquí hoy día lo importante es hacer cosas, pero después, una vez que ya pasemos la crisis, vamos a tener que entrar a fiscalizar a muchas autoridades locales en el uso de los recursos. Hoy día ojalá que se entregue toda la ayuda posible rápidamente, pero eso no quiere decir que después tengamos que hacer los controles necesarios. Por ejemplo, cuando se hizo la consulta comunal respecto de las personas que querían o no querían plebiscito, bueno, eso está fuera del ámbito de los alcaldes. Nosotros como sector republicano hicimos presentaciones en todas las contralorías regionales y también en la Contraloría Nacional para que el contralor dijera si el gasto que se había realizado en esa consulta, aunque hubiese sido 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, estaba dentro de las atribuciones del alcalde, y no lo está. Y va a haber que iniciar los juicios de cuenta. Hoy día lo dejamos detenido porque no tiene sentido perseguir hoy día al alcalde por un juicio de cuenta, por una consulta comunal que ya fue. Pero claramente, una vez que pase la crisis, nosotros vamos a tener que ser muy acuciosos en cómo se gastaron los recursos. En otros países, esta libertad
por la necesidad, ¿no es cierto?, de saltarse ciertas reglas, ha generado corrupciones enormes. Y tenemos que estar muy atentos para que eso después lo podamos perseguir en caso de que ocurra. José Antonio, de hecho, como mencionabas al principio, por ejemplo, con respecto a ese mismo punto, y lo mencionaba Marco también acá, sobre el tema de la burocracia quizás excesiva que existe en nuestro sistema, esa burocracia también va un poco de la mano con justamente resguardar que efectivamente los recursos fiscales sean utilizados de buena manera. Entonces, si nos saltamos quizás ciertos pasos y ciertos protocolos y hacemos que efectivamente esto sea más rápido, que es lo que se necesita y se urge hoy en día, pero lamentablemente no todas las personas actúan de buena fe como se quisiera, y es ahí el punto que podría también generar un descalabro. Y además pensando que, por ejemplo, hoy día la IPRES también hizo la proyección económica, en donde anuncia que Chile caerá un 2% al 2020, o sea, vamos a tener una proyección de crecimiento del menos 2%, y vamos a aumentar el déficit fiscal también a un 8% del PIB. La demanda interna, por su lado, se contraería en un 3,3% en el 2020, frente a una previsión anterior que efectivamente se decía que iba a ser del 1,1%. Por lo tanto, es un déficit histórico de los últimos 47 años, 3 y 4 puntos aproximadamente porcentuales, más lo estimado en enero del presente año, que era el 4,5% del PIB. Por lo tanto, también hay que ser efectivamente muy, muy rigurosos en el uso de los recursos fiscales, y ese va a ser un tema, porque si efectivamente esto se alarga, va a generar una curva que a lo mejor va a ser bastante difícil de mantener y sostener también en el 2020, porque ahí se van a tener que hacer una redistribución completa de todos los gastos fiscales. Bueno, en esa línea, nosotros, por ejemplo, dentro de lo que planteamos es suspender ya el tema del plebiscito, que son 30.000 millones, suspender ya el tema de financiar 200 asambleístas nuevos, reorientar todos los gastos que hoy día están para museos y algunas cosas que claramente ni siquiera se pueden usar hoy día, todo lo que son los falsos exonerados, reducir las embajadas, reducción de personal, porque claramente ahora con la digitalización y el teletrabajo podemos avanzar, eliminar parlamentarios, no eliminar, bajar el número parlamentario, ver el tema de las licencias médicas en el sistema público. Sí. Las licencias médicas son 4 veces lo que son en el mundo privado, es casi el 1% del PIB. Bueno, todas esas cosas que son ahorro fiscal las vamos a tener que utilizar en buena manera en lo otro. Hoy día también vamos a tener que sacar una lección, pasada la crisis, en el tema, por ejemplo, del convenio marco que regula las compras del Estado. Ahí hay muchas cosas que no funcionan bien, que huelen mal. Bueno, necesitamos ver cómo le vamos a dar cabida a los verdaderos emprendedores y no a los amigos que de alguna manera, curiosa, se enteran antes de las licitaciones que van a ver. Sí, no, y además que Marco, es súper tendencioso, porque efectivamente limita mucho también el acceso y la entrada a poder pertenecer al mercado público. Eso, y cerrando, porque ya veo que están mirando la hora, porque se les viene seguramente la hora del noticiario. La verdad es que estamos bastante entretenidos. No, estamos entretenidos, estamos con muy alta sintonía además, así que se agradece. Bueno, ustedes me dicen, yo no tengo problema. No, eso sí, don José Antonio, lo vamos a interrumpir un segundito nada más, para poder comentarle que en breves minutos más a toda la gente que está en nuestra sintonía, vamos a estar con la senadora Jimena Rincón y también un contacto con José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico en esta jornada. Ahora sí, don José Antonio, le damos la palabra nuevamente. Bueno, por ejemplo, el pronto pago. Se sacó una ley y todos los parlamentarios se alegraron de que se iba a pagar a 30 días en un plazo de 2 años. Nosotros siempre dijimos, aquí no hace falta ley. Aquí lo que necesitamos es que el Estado le empiece a pagar a las pymes y a sus proveedores, y que en las licitaciones pague a 30 días, no a 60 y 90. Y que cuando haga una licitación le exija al que licita que le pague a sus proveedores a 30 días, porque con el ejemplo uno va obligando a otros también a pagar a 30 días. Bueno, la pandemia trajo eso, pero hoy día nos damos cuenta de que el Estado dice voy a pagar a 30 días, pero el hito dice, mire, es que todavía no se cumple este requisito, y le ponen piedras en el camino para que no se pague a 30 días. Son cosas que se pueden ir mejorando y sacando cosas buenas de lo malo. Así que, por ejemplo, las radios están haciendo hoy día un gran despliegue en comunicaciones, en informarle a las personas, y han bajado todos sus aportes de las personas que antes anunciaban sus productos en las radios. Bueno, el Estado también va a tener que ver, cuando le pide a las radios colaboración para pasar los avisos, bueno, cómo mantenemos vivas a las radios locales y a los medios de comunicación, que son fundamentales.
Eso es algo que también tenemos que ver. Viene el tema de las grandes empresas. ¿Vamos a dejar caer a todas las grandes empresas? ¿Qué pasa si se caen las empresas grandes de internet, de transporte? ¿Va a ser el Estado el que va a asumir el rol? Y vamos a tener una ENAP ineficiente, un Codelco ineficiente, una Televisión Nacional ineficiente. Yo no creo en eso. En España, toda la cuarentena lo que está haciendo es matar todo el mundo privado, y aparece Podemos y dice, bueno, como el mundo privado no fue capaz, ahora el Estado se va a hacer cargo de todo. Ese es un riesgo gigantesco al cual tenemos que también enfrentarnos para que prime la libertad y no el estatismo que algunos quieren imponernos. Bueno, eso es efectivamente así, y además que recordemos que todos los recursos fiscales también nacen de todos los privados, por lo tanto es un ciclo bastante cerrado que se genera en torno a ello. Don José Antonio, le quiero hacer una pregunta que muchas de las personas que están acá viendo el programa el día de hoy también la han hecho saber, y le gustaría saber cuál es su opinión con respecto a la posibilidad del retiro de los fondos de AFP en este estado de crisis y emergencia. Bueno, hay muchos que dicen que se permita el 5%, el 10%, hay muchos que fueron ejecutivos, altos ejecutivos de la AFP. Ustedes van a entrevistar ahí a la senadora Rincón, ella fue parte del directorio de una AFP, fue también ministra del gobierno de Michelle Bachelet, y curiosamente, mientras estaban en el gobierno, todas estas leyes que podrían haber tramitado más o menos rápido porque tenían mayoría en el Congreso, no lo hicieron. Tenían mayoría absoluta. Cuando se es gobierno, se tiene que ser más responsable y no se puede ofrecer muchas veces situaciones como esta. Yo no soy partidario en un principio de abrir esa opción, porque si uno abre esa opción, claramente el perjuicio no es hoy día, es mañana. Las personas que retiran esos fondos hoy día, el día de mañana no van a tener una jubilación acorde a lo que ellos esperan. Ya hoy día tenemos problemas importantes y hay situaciones de pensiones que no son pensiones, que claramente no alcanza, pero es porque las personas empezaron a cotizar tarde, tienen muchas lagunas en el tiempo y también no sinceraron todos los ingresos que tenían, porque a veces, por ejemplo, una persona que conduce un taxi o un colectivo o una persona que trabaja en un restaurante, a él le imponen, al del restaurante le imponen por el sueldo, pero él no impone, no hace una previsión respecto de las propinas que recibe. O la persona que trabaja en un taxi, en general, no hace la previsión todos los meses de ahorrar 20, 30, 40 mil pesos para su vejez. Bueno, todo eso influye, y el sistema de pensiones que tenemos en Chile, que podrá tener 1000 problemas, porque nada es perfecto en la vida, claramente es mejor que lo que tenían, por ejemplo, los griegos, que quebraron el sistema. Cuando alguien nos dice, oye, vámonos al fondo de reparto, bueno, en Grecia el sistema quebró y le entregaron 0 pesos a las personas que habían ahorrado mucho tiempo. Bueno, son muchos temas, pero yo creo que en la medida que el Estado pueda proveer los fondos necesarios a las pymes, a los trabajadores independientes, no empecemos por tocar lo que quizás tendremos que hacer más adelante. Hoy día todavía tenemos alternativas para eso. Este es un tema que ya se discutía antes y se ponía como ejemplo Perú. En Perú se abrió esa ventana y las personas no fueron las primeras necesidades, no fueron a pagar el crédito hipotecario, no fueron a pagar la salud, no fueron a comprarse un auto, fueron a hacer cosas que quizás por la falta de instrucción o de planteamientos claros de la autoridad, de los mismos fondos, no se hicieron bien. Entonces también tenemos que preparar a las personas de que si en algún momento se llega a esa opción, yo al menos no soy partidario a primero de hacerlo, que se haga bien. Claro, ahora, José Antonio, con respecto a eso, me imagino que también sería un tema bastante importante de tocar justamente ahora, con respecto a que en algún minuto las pérdidas de la AFP fueron traspasadas a los afiliados. Y efectivamente, en este periodo, evidentemente, bueno, las acciones a nivel mundial también han caído mucho, muchas empresas han perdido muchísimo de su patrimonio en esa área, y por ende también las empresas, o sea, también las AFP, que es donde, bueno, gran parte de los fondos de la AFP están invertidos en el extranjero, también en algunas empresas nacionales. ¿Qué se puede hacer con respecto a eso para que efectivamente, bueno, pensemos que además también en esta última semana han repuntado bastante las acciones de la AFP, han mejorado también evidentemente los diferentes las diferentes pensiones que tenían las personas, por decirlo de alguna manera, están repuntando, pero efectivamente igual a lo largo no creo que se alcance a recuperar todo lo perdido. ¿Cómo podemos mejorar y recuperar sobre todo ese punto en particular, que la pérdida no se traspase a los cotizantes?
Bueno, primero hay que señalar que son distintos fondos y las personas que están más próximas a jubilar no están en los fondos más riesgosos, que son los que bajaron abruptamente y la gente se empieza a desesperar porque dice, oye, yo tenía 30 millones y en la última semana perdí 5 o perdí 10 y quiero salirme. Lo peor que puede hacer alguien es salirse en el momento de la baja porque asume la pérdida de una. Exacto. Eso no lo va a recuperar. Y si uno está en este tipo, tiene recursos en fondos mutuos, no puede actuar de manera impulsiva y retirar fondos cuando acaban de bajar, porque en el tiempo uno tiene que proyectarse para cuándo quiere esos recursos. Si yo quiero esos recursos en 1 año, en 5 años, en 10 años, en 20, en 40 años, es distinto, porque la economía en el tiempo, en el largo tiempo, va mejorando. Por lo tanto, si yo tengo en fondos riesgosos, porque tengo 30 años, lo que no tengo que hacer es retirarlo. Y también tener claro, desde lo que tengo mi fondo de AFP, yo puse 1/3 y el buen manejo de los fondos me agregó los otros 3/3. Eso las personas muchas veces tampoco lo consideran. Cuando yo ahorro 100 y después miro mi cuenta, es un 1 contra 2, y tengo 300, bueno, hay 200 de eso que fue por el buen manejo que hizo la AFP y aumentó mi fondo de previsión para la vejez. Eso muchas veces no se habla y aquí nos quedamos con el primer mensaje o con aquellos que han estudiado pero que saben hablar muy bien. Por ejemplo, yo he visto el video de Feliz y Forrado, vi la intervención del senador Bianchi. Claro, tiene como 400.000 visitas, pero el senador Bianchi no dice qué ha hecho él por mejorar el sistema, aparte de quedarse con algunos recursos de asesorías y de arriendos y cosas así que fueron bastante discutibles. Bueno, entonces él habla bien, tiene una voz preciosa, ¿no es cierto? Y golpea la mesa, pero en la práctica, ¿qué ha hecho porque las cosas mejoren? Durante el gobierno de Bachelet, nada. Durante este gobierno, nada, solo criticar. Y se ampara en lo que dice el señor de Felices Forrado, que no sé si ya volvió a Chile o no, pero en algún momento dijo que había sido amenazado de muerte y que por peligro a su integridad física se había ido a Londres. No sé si está en Londres o está en Chile hoy día. Él hace muchos años dijo, vamos a hacer una AFP nosotros, nuestra comunidad, porque él habla de su comunidad. Bueno, la comunidad, claro, lo aplaude, pero él no ha llegado a conformar lo que él podría hacer, que es una AFP. Entonces, hay mucha gente que habla mucho y que habla muy bien y que tiene argumentos y que dice, mire, esta ley, porque se han modificado 30 veces la AFP y esto otro, pero raya para la suma, el sistema, en lo que estaba pensado, genera una rentabilidad que no ha generado ningún otro sistema antes. Puede que alguien diga que lo puede hacer mejor, pero hasta ahora nadie ha mostrado un resultado en la inversión que uno hace y la rentabilidad que tiene mejor que este sistema. Efectivamente. Ahora, lo que sí yo creo que el punto importante, y lo vuelvo a reiterar, es que efectivamente la pérdida no se traspase a los afiliados. Eso no debiese ser asumido. Se puede volver al sistema anterior de que parte era, pero también hay que decir que estas organizaciones de AFP tienen un porcentaje importante, o sea, en plata es hartos recursos, que tiene que ir en la misma par de las inversiones que hacen para sus afiliados. Y en esa parte a ellos tampoco les conviene perder porque son sus recursos y si yo estoy obligado a seguir la misma línea de lo que tienen mis cotizantes, bueno, cuando cae mi fondo de previsión también cae. Por lo tanto, ellos también tratan, para que sus utilidades sean mejores, de que ese fondo, que es un porcentaje de lo que se ahorra, también vaya subiendo. Pero ¿se pueden hacer cambios? Sí. Pero de que hay que dinamitar todo el sistema y cambiarnos o migrar a un fondo de reparto o al ente fiscal, donde al final, ¿qué quieren los políticos? Si los políticos miran con ansiedad los fondos ahorrados por todos los chilenos. Hay políticos o líderes políticos que nos dijeron, hagamos un tren de Arica hasta Puerto Montt. Bueno, entre Arica y Iquique hay una cantidad de quebradas que son infinitas. Se habrían gastado los recursos todos los chilenos diciendo, ahora sí tenemos tren, pero irse de Arica a Iquique en tren le habría tomado como medio día y en avión es 20 minutos, 10 minutos. En tren irse de Arica a Puerto Montt pueden ser 3 días. En avión eran 4 horas, a un valor antiguo. Hoy día ya no lo podemos decir porque claramente las líneas aéreas están casi todas quebradas, pero uno podía viajar de Santiago a Puerto Montt o de Santiago a Arica por 30.000 pesos en horarios puntos, o sea, en horarios extremos, y eso se hacía con los recursos privados. Ellos quieren tomar los recursos públicos, hacer un tren que no le va a servir a nadie y vamos a tener las mismas estaciones fantasmas que tenemos de Santiago hasta Puerto Montt,
donde se invirtieron recursos públicos, por lo que se hizo con EFE, traer trenes españoles al triple del valor que tenía un tren usado, a un triple del valor que tenía un tren nuevo chino. Bueno, ¿con los fondos de quién? De todos los chilenos. Entonces, ojo con los políticos que dicen... ¿Cómo olvidar al presidente Ricardo Lagos? Pensiones. Yo al menos no le entregaría mi fondo de pensiones a Francisco Vidal, no se lo entregaría. Y al senador Bianchi tampoco le entregaría mi fondo de pensiones para que él me lo administre. Prefiero quedarme con lo que tengo, que puede ser malo, pero estoy seguro que está en mi libreta, está aquí, yo lo puedo ver. Suba o baja, yo lo veo. Si le entrego mi fondo a un político como los que le he mencionado, claramente cuando me vaya a jubilar, esto va a estar vacío. Así es, pues, don José Antonio. Bueno, estamos el día de hoy, Gerardo, con mucha gente, hay mucha interacción acá, atento a las declaraciones de don José Antonio. Los que me quieren y los que no me quieren. Bueno, da para todo, don José Antonio. Aquí hay de dulce y a gras, como se dice. Lo importante sí, es que le queremos agradecer, por supuesto, este contacto telefónico muy gentil de su parte. Vamos a estar molestándolo a lo mejor las próximas semanas para tener su opinión y, bueno, sobre todo agradecerle. Y si quiere entregar algún mensaje a toda la gente aquí de la región de Ñuble y a toda esta gente que nos está viendo, ¿qué nos podría decir? Bueno, un mensaje de esperanza, pero esa esperanza se funda en lo que haga cada uno. Nosotros no podemos exigirle a otros lo que no vamos a hacer nosotros. Si nosotros queremos que Chile salga adelante, hagamos las cosas básicas. Usemos nuestras mascarillas, lavémonos las manos varias veces al día. El que pueda, que use el alcohol gel. Respetemos los distanciamientos. Hagamos todo lo posible porque la pandemia se supere con nuestra responsabilidad y colaborémosle a la autoridad. Así que muchas gracias a ustedes por este contacto y los felicito de nuevo por este cara a cara virtual que hemos tenido. Muchísimas gracias y que tenga un gran fin de semana, José Antonio. Muchas gracias a ustedes.